Los seres humanos frecuentemente incurrimos en el lamentable error de aguardar a que una especie esté al borde mismo de la extinción para entonces iniciar esfuerzos en pro de su conservación. Si bien datos anecdóticos nos indican que las poblaciones de periquito mastrantero o Forpus paserinus han disminuido, hoy en día la especie no se considera seriamente amenazada. No obstante, un grupo de científicos ha llevado a cabo un estudio de su biología a largo plazo que ha arrojado interesantísimos datos que no solo permiten contribuir a la conservación de esta especie, sino que pueden ser utilizados en proyectos similares. Hoy, en Explorando Maravilla, aprenderemos mucho más sobre este proyecto que ha arrojado luz sobre la vida del simpático periquito mastrantero. Acompáñenos. El periquito mastrantero, cuyo nombre científico es Forpus paserinus, mide aproximadamente 12 centímetros de largo y alcanza un peso de 23 gramos. Posee un color verde muy brillante, con pico rosáceo y cola pequeña. El macho tiene un parche brillante de color azul en las alas y la hembra presenta destellos amarillos en la cabeza. Pone de 5 a 7 huevos que logra incubar por 18 días. Su hábitat son los bosques abiertos y matorrales. Es muy sociable y es fácil verlo tanto al amanecer como al atardecer. Una vez que hemos llegado al Hato Masaguaral, ubicado al sur del estado Guárico, en los llanos venezolanos, me dirijo inmediatamente a conocer a Soraya Delgado, quien es especialista en el estudio del Forpus paserinus. La mayoría de las personas cree conocer bien al periquito mastrantero simplemente porque mantenerlo en cautiverio como mascota se ha convertido en algo tradicional. No obstante, le invito a pensarlo dos veces antes de llegar a cualquier conclusión. Junto a mí se halla Soraya Delgado, quien forma parte de un proyecto de investigación a largo plazo en torno a la biología de esta simpática ave. Soraya, ¿qué es un periquito mastrantero? El periquito mastrantero, cuyo nombre científico es Forpus paserinus, es un ave neotropical que habita generalmente las sabanas inundadas en los países de Colombia y Venezuela. ¿Y de qué se alimentan ellos? El Forpus paserinus o el periquito mastrantero generalmente se alimenta de semillas de especies que son típicas o especies nativas que se encuentran en las sabanas. Y escucho que son muy ruidosos, hacen muchas vocalizaciones. Eso es indicativo de una estructura social compleja, ¿no? Así es. Los loros tienen una estructura social, como usted lo ha dicho, muy compleja, similar a los seres humanos, y es una característica que compartimos o que tenemos en común, y esa es una de las razones por las que nosotros los estudiamos. Claro, resulta muy interesante encontrar afinidad entre los seres humanos y las especies animales, un motivo más para conservarlo. Bueno, Soraya, estoy escuchando los periquitos, si no me equivoco, son estos que se escuchan, ¿no? Así es, ellos son muy activos, especialmente durante el día, y una de las formas como ellos se comunican, al igual que tú y yo nos estamos comunicando, es a través de sus vocalizaciones que forman parte de un repertorio muy variado. Y he escuchado que utilizan ciertas vocalizaciones para referirse a determinados individuos, como una especie de nombre o un código más bien. Sí, bueno, nosotros demostramos hace algunos años atrás que las vocalizaciones de los periquitos son aprendidas y no son genéticamente predeterminadas, no son heredadas de los padres. ¿Y cómo hicimos esto? Fue a través de un experimento muy sencillo, pero muy sofisticado a la vez, que nos dio mucha información que antes no había sido demostrada con otros loros en cautiverio. Es un deleite recorrer estas tierras y constatar el buen estado de salud de las poblaciones del periquito mastrantero. ¿Y esto que tenemos aquí, qué sería? Ah, por cierto, este es uno de los nidos artificiales que utilizamos para el proyecto. Ah, bueno, pero se ve muy simple. El diseño del nido en realidad es muy simple, consiste en un tubo de PVC. Internamente tenemos una malla metálica que le permite el acceso al periquito para subir, para ascender y descender. ¿Y en qué consiste el proyecto de investigación del periquito mastrantero? El proyecto en sí consiste en el estudio de la ecología, la demografía, la reproducción,
la comunicación y la interacción, hábitos alimenticios, de todos esos factores los estudiamos. Claro, y tengo entendido que el periquito no está al borde de la extinción ni nada parecido. Exactamente, el periquito mastrantero realmente no está en peligro de extinción, sin embargo pertenece al grupo de los citácidos, que es uno de los grupos de aves más amenazados en el planeta. Teniendo esta caja aquí como está, nos permite pues hacer un seguimiento diario, un monitoreo diario de la actividad, no solo fuera de la caja, sino dentro de la caja. Puesta de huevo, eclosión, la época reproductiva de ellos está marcada desde mayo hasta generalmente primera, segunda semana de diciembre. De manera que no hay que esperar a que el periquito esté al borde de la extinción para aprender sobre él. Así es. Otra cosa que quería mencionar es que este es un modelo que nos sirve para aplicar a especies que no están accesibles para ser estudiadas. También otra cosa muy importante es que tanto las aves como los seres humanos aprendemos durante todo nuestra vida. Ciclo de vida. Exactamente, lo cual no tienen otras aves. O sea que aprendiendo del periquito, aprendemos sobre nosotros mismos, aprendiendo sobre su lenguaje, su estructura social, podemos aprender de nosotros mismos. ¿Qué más razón para estudiarlo? Así es. Bueno, Soraya, un verdadero placer y muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo voy a continuar haciendo el recorrido para aprender más sobre el periquito y te agradezco de todo corazón que me hayas orientado en este interesantísimo proyecto. Al regreso, veremos la importancia que tiene elaborar planes de conservación de las especies durante periodos de abundancia. Todas y cada una de las confecciones de la humanidad, desde una simple vasija de barro precolombina hasta una red global de comunicación virtual, han empezado con una idea. La conservación de la vida salvaje no es distinta, depende de las innovaciones de pioneros como la persona que me acompaña hoy. Su esposo, el célebre don Tomás Blom, concibió el primer zoocriadero de cocodrilo del Orinoco en Venezuela, y antes de esto y hasta ahora, la señora Cecilia Blom ha sido un baluarte y un pilar de la conservación en Venezuela. Un honor tenerla, señora Cecilia, aquí en Explorando Maravillas. Muchas gracias por acompañarnos. Encantada de estar con ustedes. Y bueno, hoy quería preguntarle acerca de la historia del proyecto del periquito mastrantero. Supiera que es uno de los proyectos más bellos que hay, que hemos hecho, que seguimos haciendo. El señor Steve Weisinger, que vino de la Universidad de Berkeley, empezó a trabajar con el periquito mastrantero porque él lo vio que era muy abundante, porque era fascinante, de verdad. Entonces, eso empezó un tiempo y después se fue Weisinger cuando tenía 15 años trabajando con esto, y vino afortunadamente Carl Berg con Soraya Delgado, que son unos investigadores maravillosos, son unas gentes encantadoras, porque nos hacían ver todas las cosas que estaban haciendo, cosa que para mí me pareció fabuloso, porque yo soy solamente una aficionada, pero uno no aprende si no se lo enseñan. Entonces cuando ves aquellos periquitos saliendo del huevo, aquello es algo maravilloso. Entonces realmente uno aprende muchísimo con estos animalitos. Pero es parte del ciclo de la vida. Precisamente eso es lo interesante de saber de los animales. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene esta investigación para la conservación y también para los humanos? Bueno, primeramente se consiguió una manera muy interesante para criarlos en cautiverio. Entonces ya en estos tubos no se pierde, y entonces permite fotografiarlos, tomarles el sonido. La investigación es aplicada a la conservación, entonces puedes perfectamente entonces criar los animales en cautiverio. Me comentaba el otro día que hay que hacer conservación en abundancia, creo que me dijo. Sí, señor. Exactamente. Pues vamos a aprender. Si hay abundancia de periquito, vamos a aprender cómo se hace esto, igualmente con otros. Pero es que fíjate, lo interesante de aquí en Mazaguaral es que esto se utiliza como un laboratorio. Los estudios que se hacían antes se hacían con animales en cautiverio. Entonces, naturalmente,
el comportamiento del animalito en cautiverio no es igual al que en la vida silvestre. Claro. Entonces aquí, esto es una vida silvestre, se sabe cómo el comportamiento normal de ellos, cómo viven en la naturaleza, y uno puede aplicar eso entonces a la parte doméstica. Son de las cosas que se aprenden después de que los animales están en peligro de extinción. ¿Y cómo ve la señora Cecilia Blom el futuro del perico mastrantero y de la conservación en general aquí en Venezuela? Yo soy muy positiva y verdaderamente pienso en el futuro, un futuro mejor. El origen de la conservación, que es sencillamente conservar cuando hay abundancia, no esperar la escasez para empezar a conservar. Ya tenemos tiempo de haber aprendido, y si no he aprendido, te lo repito, y hay que volver a empezar. Claro que sí. Bueno, un mensaje para todas esas personas que están interesadas en la fauna silvestre. Que lean mucho, que vean mucho, que aprecien mucho, que hagan muchísimas excursiones, que aprendan a ver la naturaleza, que observen, que aprender a observar la naturaleza, aprender a vivir en paz. Tienes que conocer. Y entonces este tipo de cosas en la televisión, en la radio, hay que bombardear a la gente con mensajes conservacionistas. Lo acaba de decir la señora Cecilia Blom, conocer es proteger. Que una pionera de la conservación en Venezuela, como Cecilia Blom, nos reafirme la idea que motiva este programa, que no es otra que conocer es proteger, hace que nos sintamos a gusto y entendamos que estamos transitando por el camino correcto. Ahora compartiremos con Ricardo Freites, quien nos hablará de la importancia del turismo de experiencia relacionado al periquito mastrantero. Bien, y con nosotros se encuentra el señor Ricardo Freites, quien es dueño y administrador del Hato Las Caretas. Bueno, muchas gracias, Jack, por estar aquí, recibirte en nuestro Hato Las Caretas. Tenemos aquí aproximadamente 37 años de fundado. El Hato Las Caretas principalmente es un hato llanero, nos dedicamos a la ganadería. Y veo que tienes también los tubos del proyecto del periquito mastrantero. Sí, bueno, somos miembros, digamos, de este proyecto desde hace aproximadamente 3 años. Iniciamos la instalación de aproximadamente 50 nidos artificiales para poder observar y monitorear todo lo que es la vida de los periquitos, ¿no? El comportamiento y todo el estudio que se está haciendo sobre esta especie. Ricardo, ¿y más o menos cuántos nidos artificiales del proyecto del periquito mastrantero tienes aquí en el hato? Sí, en un inicio instalamos, creo que fueron 25, pero ya tenemos más de 50 nidos. Esto le permite a los biólogos permanecer en el hato por alrededor de 6 meses, que es la temporada en que el periquito se aparea en esa temporada desde el inicio de las lluvias, aproximadamente en mayo hasta finales de noviembre, diciembre. Se aparean 2 veces, entonces ellos tienen la posibilidad en estos nidos, que son bastante asequibles, poder monitorear el comportamiento de esta especie. También se están recabando importantísimos datos que se pueden utilizar no solo en el proyecto del periquito, sino que se pueden extrapolar a otras especies. Bien, Ricardo, te pido que por este medio invites a todas las personas que quieran disfrutar un contacto con la naturaleza y hacer un aporte práctico a la conservación, a que se acerquen aquí al Hato Las Caretas. Bueno, Jack, muchísimas gracias. Es una muy buena oportunidad para invitar a toda la gente que quiera reencontrarse con Venezuela, con el sentir llanero, que quiera conocer toda esta diversidad y apoyar este tipo de proyectos y encontrarse con un lugar que le abre las talanqueras para conocer el llano venezolano. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo voy a seguir buscando periquitos. Gracias. Hasta luego. Vale. Al regreso, estudiaremos de cerca al periquito mastrantero y tendré la oportunidad de participar en el muestreo y liberación de uno de sus individuos. Para continuar con nuestro estudio, tengo la oportunidad de conocer a Nurialbi Viloria, quien es bióloga de la Universidad de Carabobo y nos hablará de todos los aspectos técnicos de su investigación. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jack. Cuéntame, ¿qué estás haciendo?
Ahorita estoy haciendo el chequeo de los nidos. Hacemos una revisión de los nidos de Forpus paserinus cada 3 días rutinariamente para no perder la secuencia en que son puestos los huevos. Siempre cargamos unas linternas porque hay nidos que son muy oscuros. Ah, mira, ahí está un huevo. Sí. ¿Y cómo hacen para que el periquito se acerque al nido y lo elija para establecerse ahí? Realmente esa es una de las facilidades que nos ha dado el periquito, porque no necesitamos atraerlo con nada. Qué interesante. Y este es el número 85. ¿Cuántos nidos tiene? En total tenemos unos 100 nidos. Oye, me gustaría ver todos los que podamos. ¿Qué tal si hacemos un recorrido? Te ayudo con tu equipo. La posibilidad de que haya pichones es baja, ¿verdad? Porque no estamos en temporada. Ahorita sí, porque ahorita están comenzando la temporada de anidamiento. Entonces solamente vamos a conseguir huevos o vamos a conseguir hembras presentes en el nido, que pueden o no pueden tener huevos. Bueno, esperemos a ver si tenemos suerte en este. Uy, mira lo que encontré ahí. Una suerte para nosotros o para mí, que me encantan los reptiles, pero creo que los pichones no sobrevivieron a este encuentro. Dentro del nido hay una serpiente. Claramente puedo observar que se trata de una boa, una especie de boa arborícola del género Corallus. Sí, las serpientes son uno de los principales depredadores de los periquitos. Si tú me lo permites, yo puedo removerte la serpiente. Cuando conseguimos serpientes en nidos que tenían pichones o que tienen pichones, lo que hacemos es removerlas y las mantenemos en un terrario. Es momento de trasladarnos a los predios, donde en horas de la madrugada fue colocada una malla y así poder capturar periquitos para su posterior muestreo. Mira, allí hay un periquito. Ah, sí. A ver. Bueno, sí, ahí está el periquito, atrapado. Y cuéntame de esta red, ¿esta es la misma que usan para tapar murciélagos? Sí, ese tipo de red es el mismo que se utiliza tanto para murciélagos como para aves. Y ahí está. Como parte de nuestras actividades en el proyecto, nosotros tenemos un telescopio con el que salimos diariamente y hacemos reavistamientos durante todo nuestro recorrido. Tratamos de ver quiénes están anillados y quiénes no. En este caso son individuos sin anillos. ¿Qué le espera ahora a este periquito? Unos anillos bien bonitos y una cédula de identidad, digamos. Ah, ¿y tú lo vas a agarrar? Sí, lo vamos a agarrar. Vengan, chicos. Solo vamos a ver de qué lado cayó. Vemos en dónde está la colita está de qué lado, entonces él entró de aquel lado. Pero se enredó en 2 paneles. Todo un equipo que trabaja en esto, ¿no? Por supuesto, es bastante trabajo. Hola, ¿cómo están? Ellos son un placer, Jack los Hupia. asistentes de este año. ¿Cómo es tu nombre? Un placer. Génesis. Y Wilber. un placer. Un placer. Entonces vamos a ver, el periquito entró de allá para acá, en esta dirección, ¿no? Lo sabemos por la posición de la colita. Claro, la cola está del otro lado. Exacto. Entonces vamos a sacarlo por allá. Está bien enredado ahí, ¿no? Sí, un poquito. Es muy problemático para sacarlo. Muerde duro. Sí, bueno, eso me imagino. Veo que tú tienes un método de sujetarlo entre los dedos ahí, ¿no? Sí. Ahí está nuestro primer periquito mastrantero. Vamos a ponerlos en su Meterlo en una bolsita. para ver si se estresa un poco. Se calma un poco. Lo principal que tenemos que hacer con este individuo es anillarlo. Le vamos a colocar una combinación de anillos metálicos, porque ya son individuos adultos. Aquí tenemos, mira, esta es como una muestra. Ah, mira, sí. Donde están todos los colores disponibles de anillos, tanto metálicos como plásticos. Este que tenemos acá era un adulto sin banda. No sabemos de dónde llegó, pero llegó al hato y lo vamos a anillar. Oh, Dios, ¿no? Entonces los chicos me van a ayudar. Ahí va.
Entonces lo manipulamos así, ¿no? Lo primero que hacemos es anillarlo, porque es lo que más nos interesa. Este adulto le ponemos un anillo numerado. Entonces él ahora se va a llamar A114. Bienvenido al proyecto del Periquito Mastrantero. El periquito, después de esta intromisión en su vida, que es completamente necesaria para que se desarrolle el proyecto de investigación, tratar de encasillar a la vida salvaje dentro de nuestros sistemas de clasificación artificial puede ser útil, pero a la vez puede resultar contraproducente y excesivamente antropocéntrico. El estudio a largo plazo de la biología del periquito mastrantero nos recuerda que hay que conservar en abundancia y no esperar a que doblen las campanas de la extinción. Porque conocer es proteger. Soy Jack Hupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde.